Hola, hola, bendiciones en esta semana civil o laboral que iniciamos. Aunque en la fe pues iniciamos la semana el domingo, el día en que celebramos al Señor, donde también somos conscientes de su sacrificio a través de la Eucaristía y nutridos de esa experiencia y de ese encuentro con el Señor, pues buscamos la fuerza para caminar a lo largo de toda la semana. En el lunes, en este lunes ya de la semana 20 del tiempo ordinario, el relato de San Mateo que se nos propone es una conversación muy interesante y que a su vez nos debe de invitar a reflexionar muchos aspectos de nuestra vida y sobre todo el origen de cada una de nuestras acciones. Dice el relato que se está Jesús, pues obviamente ahí compartiendo con la comunidad, y se le acerca un joven y le dice: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Entonces la pregunta, en una esencia básica, no es del todo incorrecta. Lo que pasa es que ya ahí entramos en una definición muy importante y en una claridad muy necesaria para poder determinar el sentido del cristianismo y sobre todo sobre nuestro accionar como cristianos. Y lo comento de otra manera. Nosotros muchas veces creemos que la vida de fe, y sin en este caso juzgar ni siquiera a este joven que se acerca al Señor con una muy sana intención, creemos a veces que la vida cristiana es una lista de tareas, que yo soy más o menos cristiano en función de la cantidad de cosas en teoría buenas que verdaderamente hago. Y obviamente, o sea, no vamos a desmeritar cada una de esas buenas cualidades, de esos gestos buenos que tengas con el prójimo, de los momentos que dispongas para orar y demás. Inclusive la participación en grupos de iglesia o en los mismos sacramentos dominicalmente hablando. Lo que el problema de esta forma de ver las cosas es eso, que restringimos o que delimitamos nuestro proceso de conversión, nuestro proceso de fe a un hacer cosas. Entonces, hago muchas cosas, soy muy bueno, entonces estoy en el camino correcto, hago pocas cosas, no soy tan bueno, entonces estoy alejado de Dios y no se trata de un tema de cantidad. Porque bueno, Jesús obviamente dice, o sea, bueno, conoce los mandamientos y obviamente no matarás, no robarás, no cometerás adulterio y todo ese tipo de cosas. Y el joven dice, yo eso lo he cumplido desde siempre. Pero ahí entra la esencia o el eje fundamental y el tema central de este texto, que es la fuente o el motivo que impulse el realizar estas acciones. Porque Jesús lo lleva a un nivel de radicalidad que es después necesario de comprender, principalmente cuando meditemos el Evangelio del martes. Y dice, ok, solo una cosa te falta para ser perfecto, que esa es la gran diferencia. Una cosa es ser bueno y otra cosa es ser perfecto. Hay muchas, y dice el Señor, entonces, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres para que tengas un tesoro en el cielo, y bueno, después ven y sígueme. Y dice que el joven pues se fue entristecido porque era muy rico. ¿El pecado de él era la riqueza? No. Y bueno, eso lo hablaremos un poco en la reflexión del Evangelio del martes. ¿Cuál fue el problema del joven? Que verdaderamente él, como decía al principio de la reflexión, enfocó esa cercanía con Dios o esa esencia con Dios en el fundamento de hacer cosas, cuando la vida de fe, cuando la experiencia cristiana está en esa capacidad de entregar mi vida al Señor y que todo lo que yo haga, sea mucho o sea poco, tenga su inspiración no en mi afán de cumplir y hacer cosas para verme bueno ante los demás, sino en transmitir el amor que Dios me da. Entonces, cuando yo entiendo que la perfección, que ya no se trata de ser bueno, buenos pueden ser muchas personas, que inclusive hay estafadores que hacen cosas buenas,
por ejemplo, que ayudan a tal vez a uno que otro pobre de la calle, o son buenos con sus hijos, y a pesar de que por otro lado, pues están realizando o están robándole cosas a las personas por otro lado que más les cuesta. Muchas personas pueden hacer actos buenos, pero eso tampoco es fundamento de que verdaderamente sean personas que estén buscando la santidad. Entonces, cuando el Señor dice, ok, solo te falta una cosa para ser perfecto, si quieres ser perfecto, no te limites a hacer cosas buenas, sino pon atención en dónde está el centro de tu vida, si es verdaderamente Dios. Por eso el gesto o la invitación que le hace Cristo de que venda sus pertenencias, porque él sabía, de hecho hay otras traducciones que lo ponen tan bonito en el entendido de que dicen, Jesús lo miró y lo amó. Y en ese amor, porque lo conocía, porque el Dios no juzga, porque Cristo no señala, en el entendido de para Él, todos valemos lo mismo en su amor. Lo que pasa es que, por otro lado, viene la disposición del corazón para dejarse amar por Cristo. Y entonces dice que para alcanzar esa perfección que nosotros conocemos como santidad, no se trata de hacer mucho, sino de que me inspire a hacer esas cosas, sean muchas o sean pocas, que es justamente la apertura al amor de Dios, esa necesidad de mi vida de configurar cada uno de mis gestos, cada una de mis acciones, cada uno de mis pensamientos con lo que Cristo desea de mí y con lo que Cristo hacía. Es demostrar que Cristo, que Dios, mi Señor y Redentor, es el dueño de mi vida. Y entonces, en los momentos buenos, el Señor estará presente. En los momentos difíciles, el Señor estará presente. En cada momento de mi existencia, Dios será el criterio para los momentos de dificultad y los momentos de bonanza. Ahí es donde entra completamente la diferencia del criterio que debemos de tomar a la hora de entender que no se trata únicamente de hacer cosas buenas, sino de buscar mi conversión constante, que no se vea únicamente reflejado en gestos externos, sino que también internamente yo sienta cada vez más cercanía con el Señor a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de los gestos, pero ya bajo una inspiración distinta. No para que me vean bueno, no para inclusive yo mismo alimentarme inclusive de una manera egocéntrica de que soy un buen cristiano, porque eso es, muchas veces nos puede llevar a caer en fariseísmos, sino en saberme, en primer lugar, necesitado de Dios, que yo busque hacer cosas buenas, no porque Dios me necesite, sino porque respondo amorosamente a todo lo que Dios hace por mí. Y ahí entonces darnos cuenta que el Señor va a ser mi primer pensamiento, mi primer criterio, va a ser aquello a partir de lo cual tome decisiones. Y ahí entenderemos que a veces no es necesario hacer muchas cosas, sino con solo una basta, pero que sea entregada al Señor. Pidámosle a Cristo verdaderamente esa oportunidad de abrirnos a su misericordia, de abrirnos a su amor, de poder entender y borrar ese checklist de nuestra vida y simplemente, Señor, ponme donde quieras, como quieras, para hacer lo que vos querrás. Seamos sal y luz, siempre confiando en que el Señor nos pondrá en el lugar oportuno y pondrá en nuestro corazón las acciones necesarias para que los demás también se acerquen al Señor. Bendecida semana y todo lo que hagas, todo lo que pienses y todo lo que respires, alabe al Señor. Un abrazo.